Especialista en dermatología. El día de hoy nos va a hablar acerca de la acné y rosácea. Sea bienvenido, doctor. Muchas gracias por prestar un poco de su tiempo para la ponencia del día de hoy. ¿Me confirma si ya puede hablar, presentar su pantalla? Claro, buenas noches. Buenas En noches, primer doctor. lugar, agradecer por la invitación para la ponencia de estos dos temas. Bien, entonces ya puedo compartir la pantalla. Sí, doctor, ¿ya está habilitado? Ya, muy Le bien. confirmo ahora, cuando se vea. ¿Se ve? Sí, doctor, solo faltaría que lo ponga en modo presentación. A ver. Ahora, Sigue igual. a mí me aparece la pantalla completa. No, no está en modo presentación. Ahora, No, doctor, solo se ve la diapositiva. y ahora, Ya, listo, doctor, se puede ver perfectamente. voy a ver si pasa, ¿no? ¿Pasa? Sí, sí, doctor. Bien, entonces vamos a comenzar eh, desarrollando el tema de acné. Acné es una enfermedad inflamatoria muy común. Por supuesto que existen varias formas clínicas y también existen dos grandes picos de presentación. La primera alrededor de la adolescencia, en promedio 14 años, y la segunda alrededor de los 25 años. Entonces vamos a revisar algunos aspectos de esta enfermedad porque el curso es de terapéutica y vamos a dar los fundamentos para las diferentes formas de abordaje terapéutico en esta entidad. Bien, entonces, ¿qué es el acné? Es una enfermedad crónica, afecta al folículo pilosebáceo. ¿Qué factores intervienen en su presentación? En primer lugar, es multifactorial. Indudablemente que existe un gran componente genético, por lo tanto la historia familiar es muy importante. También el estrés está involucrado en la presentación de esta enfermedad, pero fundamentalmente la liberación de andrógenos, que como bien sabemos comienza pues alrededor de la etapa puberal. En relación a la dieta, no está plenamente demostrado y los hallazgos son controversiales. Es cierto que algunos autores recomiendan la restricción de algunos alimentos, algunos hablan de la grasa, los derivados grasos, otros de los lácteos y sus derivados, pero la mejor estrategia es decir al paciente que observe cómo es el comportamiento de su enfermedad y el consumo de diferentes alimentos. Afecta aproximadamente al 85% de los adolescentes. Sin embargo, el grado será diferente dependiendo de la carga genética, fundamentalmente en los pacientes que padecen de acné.
también está demostrado que es más prevalente en varones. Y no solamente más prevalente, sino que las formas más graves de acné se presentan en los varones. Entonces, vamos a revisar un tanto la fisiopatología del acné. La principal causa de la presentación de la actividad es el aumento de la secreción sebácea. Entonces, los receptores están activados. Los receptores se denominan proliferadores de peroxisomas. Estos se activan y aumenta la diferenciación y la proliferación del sebocito. El sebocito, pues, es la unidad funcional de la glándula sebácea. Cuando comienza a funcionar esta unidad con su secreción sebácea, favorece lo que se denomina la comedogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Que la formación de microcomedones, o sea, el acúmulo de material graso, producto de la secreción sebácea. Esto es el núcleo importante que finalmente va a formar los comedones, como veremos después. El segundo aspecto es la alteración de la queratinización del conducto de salida de la glándula sebácea. Entonces, la glándula sebácea produce pues la secreción sebácea, pero si existe un estrechamiento del conducto de secreción, entonces va a haber acumulación de la secreción sebácea dentro de la propia glándula. Entonces, hay un receptor que es FGFR2b, que es un factor importante que estimula el crecimiento de los fibroblastos. Esto finalmente va a estimular la proliferación de queratinocitos y por lo tanto la hiperqueratinización del folículo. Eso es otro aspecto importante que interviene en la fisiopatología de la acné. El tercer componente es la actividad de este saprofito de la superficie cutánea, denominado Cutibacterium acnes. Anteriormente se conocía con el nombre de Propionibacterium acnes. Es el mismo, solo que ha cambiado de nombre. Esta es una bacteria aerobia gram positiva que forma parte de la flora normal de la piel y especialmente pues habita en el folículo pilosebáceo. Se ha observado que los pacientes que padecen de acné presentan una mayor población de esta bacteria. Entonces, esta bacteria no solamente provoca o estimula la inflamación del folículo sebáceo, sino también forma una biopelícula, que es un polímero que favorece la supervivencia de estos gérmenes y que por lo tanto le da cierta capacidad inmunogénica también. Estos Cutibacterium acnes son muy importantes dentro de la producción de la inflamación en el folículo pilosebáceo. En resumen, ¿qué va a hacer esta bacteria? Incrementa la respuesta inmunitaria, atrae los polimorfos nucleares neutrófilos, la interleuquina 8 y perpetúa la respuesta inflamatoria. Ese es el rol más importante de esta bacteria saprofita que habita pues en la superficie cutánea. La inflamación producida por los mecanismos que hemos señalado hasta el momento, finalmente, ¿qué va a ocasionar? Aumenta la interleuquina 1, disminuye el ácido linoleico y aumenta la sequedad por pérdida de agua. Esto inicialmente ocurre una respuesta inmunitaria inicial, ¿cierto? Por la inmunidad nativa o innata, pero después acabará siendo una respuesta adaptativa finalmente. Bien. Entonces,
La fisiopatología, como hemos dicho, son estos cuatro pilares: aumento de la secreción sebácea, hiperqueratinización del conducto de secreción sebácea, el rol del Cutibacterium acnes y el conjunto de estas ocasionando la inflamación. Es interesante tener en cuenta la clasificación clínica del acné. Esta es una clasificación muy sencilla, existen algunas un poco complejas, pero creo que esta es muy interesante en miras de revisar la terapéutica. El acné leve. ¿Por qué se caracteriza un acné leve? Porque solo tiene comedones. Como veremos en la iconografía posterior, los comedones son generalmente puntos que pueden ser blancos o pueden ser negros, presentes en esta variedad de acné leve. La gente usualmente lo conoce como espinillas, ¿no? Esta forma de presentación del acné. A diferencia del acné leve, además de comedones blancos y negros, puede presentar pápulas y pústulas. La presentación de pápulas y pústulas ya nos habla de una forma denominada acné moderado. Entonces, finalmente tenemos el acné severo. ¿Por qué se caracteriza un acné severo? Puede tener todo lo anteriormente mencionado, pero además se caracteriza porque tienen quistes. Y los quistes, ¿por qué son importantes? Porque dejan secuela cicatrizal, que puede ser atrófica, que puede ser hipertrófica y a veces queloidiana. Esa es la forma más severa de acné y que da secuelas importantes en las personas que la padecen. ¿En qué lugares de la economía corporal podemos encontrar lesiones de acné? Fundamentalmente en la cara, cuello, tronco y brazos. Ese es el lugar más frecuente de distribución de las lesiones del acné. Recuerden que en el diagnóstico de enfermedades dermatológicas es fundamental la distribución de las lesiones. Eso nos permite diferenciar unas enfermedades de otras. Tan solo en cuenta teniendo ya la distribución o el predominio de distribución de las lesiones. Bien, entonces acá tenemos esquemas de lo que hemos mencionado. El acné leve, ¿no? Todavía el folículo pilosebáceo no se encuentra muy alterado, pero el acné leve se caracteriza porque se van a presentar estos productos de la secreción sebácea cuando todavía están cerrados, se denomina comedón blanco. Cuando se abren hacia la superficie, el proceso de oxidación de su contenido graso lo va a poner oscuro. De ahí viene el nombre de comedón negro. La inflamación de la glándula de la unidad pilosebácea, pues inicialmente llevará a una pápula inflamatoria, a una pápula opúscula. La ruptura de estos da una mayor inflamación y la formación de quistes. Los quistes, como ya señalamos, forman parte de la expresión más severa del acné. Entonces, estas son cortes histológicos de cómo se inicia el acné. Lo primero, en la unidad pilosebácea se forma un pequeño comedón, se llama un microcomedón. Este microcomedón desencadena respuesta inflamatoria alrededor del folículo pilosebáceo. Finalmente, su ruptura pues, va a ocasionar una mayor respuesta inflamatoria. Bien, entonces acá para que veamos, este es un acné leve. Miren, estos puntos negros se denominan los comedones negros. Acá tienen muy pocos puntos claros que corresponden a los comedones blancos. Entonces, ¿qué es la característica de un acné?
leve, fundamentalmente las lesiones son comedones. Entonces, los comedones también puede ocasionar que los pacientes traten de extraer los comedones y en ese proceso ocasionan escoriaciones por rascado o por manipulación. Entonces, muchas veces se observan pacientes que además de los comedones tienen inflamaciones añadidas por la manipulación. Sigue siendo acné leve. Entonces, la aparición de otras entidades, digamos, va a dar de otras formas de manifestación de la enfermedad, las otras formas más severas o moderadas del acné. Si abordamos el tratamiento en el acné comedoniano, que puede tener comedones blancos y negros y escoriaciones, el tratamiento fundamentalmente es tópico. Se puede usar la combinación de clindamicina al 1%, o también eritromicina al 2%, la combinación de estos antibióticos con peróxido de benzoilo para aplicación tópica. El peróxido de benzoilo eh, es un añadido fundamental porque disminuye la resistencia bacteriana, sobre todo del Cutibacterium acnes, a la aplicación de clindamicina o también de eritromicina. Existen presentaciones de combinación de clindamicina con peróxido de benzoilo o también de eritromicina con peróxido de benzoilo. Pero también hay una combinación de clindamicina más adapaleno. Adapaleno es un retinoide tópico. Los retinoides, como bien sabemos, los naturales son derivados de la vitamina A, pero también ahora se sintetizan a partir de una molécula común. Uno de los más conocidos es el denominado adapaleno. Entonces, el tratamiento del acné comedoniano es fundamentalmente tópico y estas son las medidas terapéuticas que se aplican en este tipo de acné. Bien. El acné moderado. Habíamos dicho que además de comedones blancos y negros, tienen pápulas y pústulas. En esta imagen pueden ver comedones, pero también pápulas y pústulas. Esto caracteriza al acné moderado. El tratamiento, además de los tratamientos tópicos que hemos mencionado, se prescriben ya sea doxiciclina o minociclina. Ambas son tetraciclinas, tienen algunas ventajas una de la otra. Más que la propiedad antibiótica de estos productos, nos interesa la capacidad antiinflamatoria e inmunomoduladora de estos productos, porque entre otras cosas inhibe la migración de polimorfos nucleares neutrófilos. Por lo tanto, minimiza la aparición de pápulas y pus. Bien, este tratamiento mencionado hasta el momento es fundamentalmente para varones. Sin embargo, en las mujeres también se puede hacer lo mismo, pero además contamos con tratamientos antiandrógenos que se pueden usar en las mujeres perfectamente. Se puede usar espironolactona o la asociación de anovulatorios orales, como la combinación de profextágenos y además etimilestadiol. Eso es reservado para el uso en población femenina. Entonces, aquí ya asistimos pues a una expresión de un nivel de inflamación mayor del folículo pilosebáceo. Bien, el acné severo. Vean ustedes que además de las pápulas y pústulas existen estos que se llaman quistes. Estos quistes, eso ya es un acné de mucho tiempo, para que vean el tipo de secuela cicatrizal atrófica, ¿no? Como hundido.
A veces puede ser queloideo o hipertrófico también. Y entonces, esa es, digamos, la secuencia de un acné quístico. Acaba siendo eh, un problema cicatrizal posterior. Entonces, por lo tanto, el acné quístico dejará como una huella importante la secuela cicatrizal. Y acá esta es una forma quística más severa, eh, quístico, y a veces también dos quistes se pueden comunicar y se tunelizan, formando presentaciones de mayor tamaño de las lesiones. Entonces, en esta etapa o en esta forma clínica también podemos indicar perfectamente los tratamientos tópicos, pero fundamentalmente los sistémicos con minoxidil o también con doxiciclina. Sin embargo, eh, hay un producto que es un derivado de la vitamina A, es un retinoide, pero para administración sistémica, se llama isotretinoína. Este producto actúa sobre los cuatro grandes mecanismos de la producción. O sea, en teoría es la medicación ideal para el acné severo. Esta isotretinoína es muy importante porque además de lo que mencioné en cuanto al mecanismo de acción, porque controla la secreción sebácea, disminuye la secreción sebácea, mejora la queratinización del conducto de salida de la glándula sebácea, también tiene efecto antibacteriano, por lo tanto antiinflamatorio, o sea, es la medicación ideal para el acné, pero sin embargo tiene pues también sus inconvenientes. Este producto, así como disminuye la secreción sebácea, produce una sequedad muy intensa que algunos pacientes no. Otros sí, fundamentalmente utilizando humectación, ¿no? Para contrarrestar la sequedad, que en algunos casos puede ser extrema, a nivel labial, en mucosa nasal, a veces en mucosa conjuntival, palmo plantar, por lo que no sequedad, sino descamación. Pero lo más importante de la isotretinoína es que en mujeres en edad fértil que salgan testando es teratogénico. Teratogénico, por lo tanto, hay que aconsejar a las mujeres en edad fértil, está prohibido el embarazo, si es posible, hacer algún método de anticoncepción seguro, sobre todo pues si tienen vida sexual activa. Sí o sí eh, va a haber teratogenicidad por el uso de la isotretinoína. Yo creo que ese es el problema más importante de la isotretinoína. Es fundamental efectuar el proceso de consentimiento informado. Es una paciente menor de edad, compañera de los padres, ¿no? O de la madre o el padre, tiene que recibir esa información, ¿no? Algunos padres se escandalizan cuando está eso, ¿no? Pero es importante. Por lo tanto, eh, tenemos un medicamento efectivo, pero que también tiene sus inconvenientes. Las secuelas del acné. Mire, la secuela más importante es la cicatriz. En el primer plano tenemos un paciente con secuela cicatrizal importante, pues, eh, que aparece, digo, una afección inflamatoria muy importante, con secuela quística, como vemos después, digo, con secuela de cicatriz atrófica en múltiples lugares, para que vean cómo queda después de un tratamiento efectivo, ¿no es cierto?, para el acné. Eh, la
secuela cicatrizal ya necesita otro tipo de tratamiento complementario. Estas cicatrices de todas maneras alteran la imagen corporal de los pacientes, lo que se llama la forma de presentación de la persona, que por lo tanto es conveniente también tratar esta secuela importante. Miren acá en qué tipo de tratamientos hay que ofrecer a los pacientes que tienen problemas debido a la presentación de las formas moderadas o graves, ¿no? En primer lugar hay que aconsejar el uso de fotoprotección. El uso de fotoprotección, puede ser protectores solares, hacer un tratamiento precoz, que no lleguen a formas con secuelas muy severas. También hay tratamiento quirúrgico, también existe lo que se llama el peeling, ¿no es cierto? La abrasión de superficie cutánea, el uso de láser también para las secuelas de la piel. Miren ustedes que sí se pueden hacer resultados importantes utilizando los recursos para tratar las secuelas de la piel. Pero fundamentalmente hay que superar la primera etapa, o sea, forma inflamatoria. Porque si uno no llega a un control adecuado de la actividad y se preocupa por tratar las secuelas finales, pues no va a lograr buenos resultados o va a haber recibido pronto de la actividad de la enfermedad. Bien, existe lo que se llama la erupción acneiforme y lo deben conocer. Es un brote con patrón de acné, especialmente en la cara y en el tronco. Son papulopusculares, monomorfas, no tiene comedones, eso caracteriza a la erupción acneiforme, y que usualmente pues es de origen medicamentoso. El listado de los medicamentos que pueden ocasionar erupciones acneiformes es grande conforme les muestro en ese cuadro, pero a la cabeza está el uso de esteroides, sea prednisona o dexametasona sistémica. El uso prolongado de prednisona o dexametasona, entre otras cosas, puede llevar a la presentación de esta forma de erupción acneiforme, ¿no? Medicamentos. Existen más medicamentos, como señaló ahí, pero no solamente medicamentos sistémicos, también medicación tópica, nuevamente los esteroides a la cabeza, pues las infecciones también pueden condicionar la aparición de erupciones acneiformes, se señalan la sífilis, problemas con Filosporum, llámese epididiosis versicolor, cándida, histoplasma, infecciones virales como por ejemplo el VIH, también puede tener erupciones acneiformes. Bueno, la erupción acneiforme, ¿cómo se trata? Primero, retirar el medicamento involucrado. Ahora, si es un medicamento indispensable para el paciente, pues hay que valorar riesgo-beneficio. El tratamiento es como si fuese una quimioterapia. Este es otro ejemplo de un paciente. Bueno, eso sería todo. No sé si las preguntas las resuelvo ahora o después al final de las dos ponencias. Ustedes me dicen. Muchas gracias, doctor. ¿Podría ser en este momento? A ver, no sé si existen preguntas. El chat está habilitado y los micrófonos también para que realicen sus preguntas. Bueno, creo que no tienen preguntas.
A ver, acá hay una. Dice, acá pregunta sobre tratamiento tópico. Sí, sí, lo señalé. El tratamiento tópico generalmente es la combinación de antibióticos tópicos como clindamicina, erythromicina. Actualmente se usa la combinación con peróxido de benzoína. Se aconseja aplicación nocturna, ¿no? También hay la combinación de antibióticos como clindamicina con adapaleno, igualmente aplicación nocturna. Y es una aplicación puntual, solamente en la zona de brote. No hay que poner en la zona de brote. Otra pregunta. Parecen no haber más preguntas, doctor. Depende de usted si continuamos con la siguiente ponencia o si damos un pequeño break. No continuamos porque creo que estamos ya acercándonos al tema. Como dicen, no se le escucha bien. Creo que estamos ya en la hora. Ah, ya. Entonces continuamos. Perfecto. Entonces, a ver, voy a compartir. Aló. Sí, sí, sí. Sí, estoy buscando el archivo. No sé por qué.
¿Se ve? Sí, faltaría que lo coloque en modo presentación. Ya se puede visualizar la diapositiva. Ahora, No, siguen las diapositivas. ahora, Listo, ya se puede visualizar, doctor. bien. Este segundo tema es rosácea. La rosácea también es una enfermedad inflamatoria crónica. En esta enfermedad predomina el eritema facial. Miren, por ejemplo, si vemos esta imagen, perfectamente hay que hacer diagnóstico diferencial con el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Sin embargo, la diferencia fundamental es que la rosácea tiene pápulas y pústulas y además puede tener telangiectasias. Por lo tanto, en cambio, el LE solamente tiene eritema, tiene los otros puntos. Bien, entonces esta enfermedad también es crónica, afecta usualmente después de los 30 años. Sin embargo, también se ha descrito rosácea infantil o rosácea juvenil, que nos habla de que puede afectar, si bien es cierto, esporádicamente en otros grupos etarios. Eh, Va a comprometer por igual a varones como a mujeres. Sin embargo, es mucho más intenso en los varones que en las mujeres. En su fisiopatología es muy variada. En realidad no está muy bien definida, ¿no? El mecanismo por el cual se desarrolla esta entidad. Se reconocen varios componentes. La radiación ultravioleta, eh, la alteración vascular. Hay personas que tienen un tono vascular muy lábil, que quiere decir que rápidamente se sonrojan de cualquier estímulo, sea ambiental o un estímulo psíquico. Después, la degradación de la matriz térmica es por radiación solar. El rol de unos ácaros que viven en la piel, que son saprofitos, hay dos, pero el más importante es el Demodex folliculorum, que parasita el folículo pilosebáceo, y hay otro Demodex que se llama Demodex brevis. También se ha involucrado el rol del Helicobacter pylori. Sin embargo, esto es controversial. Algunos dicen que sí, otros mantienen que no están de acuerdo con esa posibilidad. Finalmente, es una alteración de la unidad pilosebácea. Entonces, ¿qué factores de riesgo existen en esto? El daño solar crónico, el uso de esteroides tópicos, recordemos, los esteroides tópicos, entre sus efectos adversos por el uso crónico prolongado y mal usado, generalmente ocasiona telangiectasias. Tendencia a la rubefacción o a la rubicundez, eso es genético, es un patrón del tono vascular que cada persona tiene personal. Y la predisposición genética pues es fundamental en esta entidad. Eh, También existe lo que se describe como los FIMAS, o sea, la formación de colágeno en las zonas inflamadas. La más común de todas es la denominada rinofima, o sea, el crecimiento desproporcionado de la nariz. Pero también pueden aparecer en otros lugares. A nivel del mentón, se llama mentofima,
en los pabellones auriculares y se llaman otofino. Pero el más popular de todos es el rinofino, porque es más frecuente. Bien. En realidad su fisiopatología involucra muchos aspectos, pero fundamentalmente está comprometida la inmunidad innata o la inmunidad natural. Se señala que hay una disregulación a ese nivel. Entonces, expresión de catecolicidinas, de calicreínas que se encuentran aumentadas. Hay niveles aumentados de un receptor 2, del Toll-like 2. También hay niveles aumentados de metaloproteinasas, las cuales activan otros componentes como las calicreínas. Bien, de los microorganismos habíamos señalado también, además del Demodex folliculorum, también el rol del estafilococo, que también es un saprofito cutáneo, estimula el TOL2. La exposición de un bacilo especial que se llama bacilo aleronium también es relevante en opinión de algunos autores, porque estimulan el factor de necrosis tumoral, la interleucina 8 también. Como señalé hace un rato, el rol del Helicobacter pylori, pero muchos autores también lo señalan. Bien. Existe pues una normal función de la barrera cutánea por todos los que hemos mencionado. Hay pérdida transepidérmica de agua, ocasionada sobre todo por las proteáceas de sello. Entonces vamos a ver las formas clínicas. Esta es una forma papulopustular. Eh, Hablamos de esta forma porque predominan las pápulas y las pústulas. Para recordar también, la rosácea es fundamentalmente solo de la cara. No afecta tronco ni cuello. Excepcionalmente el cuero cabelludo, pero es fundamentalmente. Esta es una forma denominada la forma fimatosa, en este caso un rinofima. Miren que además de las lesiones eritematosas y papulopustulares, va a haber una deformación de la nariz. Esta es la forma telangiectásica, porque proliferan o es muy manifiesta la telangiectasis en la superficie facial, generalmente en las zonas prominentes de la forma telangiectásica. También existe un compromiso ocular de la rosácea. Hay que tener en cuenta estas 4 formas clínicas de esta entidad. Entonces, conocido eso, ¿cómo debemos enfocar el tratamiento, la terapia? Primero, con medidas generales. Evitar el sol en lo posible, no consumir alimentos calientes, picantes o muy condimentados, porque estos estimulan el eritema o la expresión mayor de las telangiectasias. Igualmente las bebidas alcohólicas, también porque producen vasodilatación. Entonces, estas son medidas generales que hay que recomendar a todos los pacientes con rosácea. Algunos dirán que no consumen, y hay que creerles, porque el tono vascular genéticamente determinado es un factor. Es cierto que el alcohol lo hace más manifiesto, pero muchas personas lo tienen por predisposición. Entonces, ¿qué se debe de hacer? El hábito de exposición al sol, evitar el sol de mediodía entre las 10 y las 4 de la tarde y el uso de bloqueadores solares. Pero recordar que la protección física es muy importante. Un buen sombrero, lentes con filtro ultravioleta serán mucho mejores que cualquier protector. Bien. ¿Qué tratamiento médico se ofrece? Metronidazol tópico, es muy buen antiinflamatorio. También se puede usar ivermectina tópica y sistémica, sobre todo porque hablamos el rol del Demodex, que es un ácaro. Demodex folliculorum, el otro Demodex que hablamos, brevis, estos participan pues en el producto de la inflamación.
Por lo tanto, el uso tópico sistémico de ivermectina va a disminuir la población de estos ácaros, mejorando las manifestaciones de la rosácea. Al igual que en el acné, también se usa doxiciclina sistémica o minoxidilina sistémica, fundamentalmente por su capacidad antiinflamatoria e inmunomoduladora. En formas graves de rosácea también se puede usar isotretinoína por su capacidad antiinflamatoria. Bien, para las complicaciones como la telangiectasia se usa brimodinina tópica. ¿Sí? Ese producto no está comercializado en México, pero en otros países lo tienen. También se puede usar luz intensa pulsada o láser también para tratar fundamentalmente el eritema y las telangiectasias. Miren acá un antes y después tipo de recursos. Gente que tiene un eritema en la piel con el rinofima se puede tratar quirúrgicamente o también usando láser quirúrgico. Bien, eso sería en cuanto al tratamiento de la rosácea. No sé si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas sobre rosácea, terapéutica de la rosácea? Como les repito, el chat está habilitado y los micrófonos también para que puedan realizar sus preguntas y verlas. Bueno, creo que nadie se anima. Aclarar nomás que la rosácea no se cura. Es un problema para toda la vida. Va a tener episodios de reagudización y también de remisión. Pues, en cambio, el acné, a diferencia de la rosácea, pues, el tratamiento tiene tiempo de remisión. Algunos ya no reciban la enfermedad, pero algunos otros sí. La gran diferencia. Después, para no confundir rosácea con acné, recuerden la distribución. El acné puede afectar la cara, cuello, tronco, brazos, excepcionalmente la zona glútea, no es común. En cambio, la rosácea es fundamentalmente de la cara. No duda si es acné o si tiene rosácea la persona, pues el recurso de la distribución es tener un diagnóstico. No, el tratamiento para rosácea es prolongado. Cuando uno usa doxiciclina o minoxidilina puede ser 3 a 6 meses. No es por 7 días. Entonces, no estamos usando tratamiento con fines antibióticos, sino es antiinflamatorio y inmunomodulador. Y eso hay que explicar a las personas, a los usuarios de esto. Porque si tienen pavor, pues, ¿no? Cuando dicen antibiótico por tiempo prolongado, no quieren, ¿no? Muchos sí, pues, se convencen, sobre todo cuando mejoran, se convencen. Muy bien, doctor. Parece no haber más preguntas en el chat. Muy bien, Le agradezco nuevamente por su tiempo y por las ponencias que el día de hoy ha realizado.
Creo que ha sido bastante nutritivo para nosotros y de nuevo muchas gracias, doctor. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches.